Uno, pues bueno, sí, la división adecuada del poder, algo que nos falta mejorar mucho en Panamá. El otro, y quizás el principal, es que para que la división del poder opere, se depende fundamentalmente del concepto de personas independientes, es decir, libres. Pero la independencia no es una decisión mental, es un estado fáctico. Un individuo depende y es dependiente de otra persona en aproximadamente la misma medida en que su bienestar está en manos de esa otra persona. Donde hay alguna división de poderes, como en Panamá, pero la persona encargada de frenar y contrapesar a la otra persona es a la vez dependiente de esta, en efecto carecerá de voluntad propia, ya que una persona dependiente no está en posición de frenar y contrapesar a su patrón. Por favor, en Panamá no existe. Miguel Herros, quien nos acompaña desde Houston, Estados Unidos, como cada miércoles para abordar temas. Ayer hubo un acontecimiento histórico, Miguel, en Panamá, y es que en medio de todo este revolú del contrato 406, en donde el Ejecutivo envía un proyecto a la Asamblea lo aprueba, deja en manos del tercer órgano del Estado, la Corte Suprema de Justicia, la decisión. Esto en medio de una presión social innegable. Aquí, pues, se demuestra por qué es importante la separación de poderes y esa independencia. De eso vamos a hablar un poco. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Magdiel, ayer ha sido un día de logro impresionante. El pueblo organizado ejerció presión y frenó un interés especial. Si había dudas, el pueblo es el control principal sobre el gobierno. Incluso así, Magdiel, no obstante, la experiencia dicta que se necesitan precauciones adicionales. El gran desafío es que primero hay que otorgarle a los gobernantes el poder de controlar al resto de la sociedad y luego hay que conseguir que estos se controlen a sí mismos, forzarlos a echar revés a través de protestas sin negar la esplenditud de esta, ¿sabes? No es una solución a la corrupción endémica. Y es que la tendencia humana seguirá siendo aprovecharse de lo que la posición actual ofrece. Por ello es que la necesidad de crear límites constitucionales. Pero, el reto es obvio. Un límite constitucional es inoperante, si está estructurado de manera que la misma facción a quien se le aplica el límite es quien debe hacer respetarlo. Por favor, dicha facción simplemente lo ignorará cuando le convenga y esto sea lo que ignore un derecho o un principio constitucional con protestas. No se podrá evitar cada atropello y los derechos y principios seguirán siendo de ejecución voluntaria. ¿Acaso esto no es lo que vimos en Panamá a diario? James Madison explica el desafío de esta manera. No se permite que ni un hombre sea juez en su propia causa, porque sus intereses, sin duda, parcializaría su juicio y, no improbablemente, corrompería su integridad. Una dependencia en el pueblo es, sin duda, el control principal sobre el gobierno, pero la experiencia ha señalado que a la humanidad que se necesitan precauciones adicionales. Magdiel, si esta es la realidad en los Estados Unidos, ¿cómo no va a ser aquí? Hablemos desde hoy sobre dichas herramientas auxiliares necesarias. Hablemos un poco acerca de esto y me llevo algo de lo que tú acabas de mencionar y es que aquí tenemos fallos que demoran no meses, años en manifestarse desde la Corte Suprema de Justicia. Si no hubiese habido un mes de presión social, probablemente este fallo tampoco hubiese salido con la rapidez con la que se vio. 4 días de deliberación en sesión permanente dieron como resultado ese fallo. Pero aquí hay demandas de inconstitucionalidad que llevan años. Eh, Pareciera que la única salida para hacer cumplir la justicia, como tú lo mencionas, es solamente si se crea este tipo de movimientos que no debería pasar, porque debería llevarse con la prontitud necesaria y asegurarse de que efectivamente se esté haciendo cumplir la justicia, que es algo de lo que de repente rescato de lo que tú mencionas. Pero te pregunto entonces, tú hablas acerca de algunos factores, algunos elementos, ¿no? Sí, Magdiel, como lo has dicho, en Panamá actualmente
La única forma es tirarse a la calle, o quizás una de las principales. Y lo vemos a menudo, que cierran calles. Esta fue impresionante. Pero quitando eso, hay otra solución. La única manera fiable de hacer cumplir las limitaciones impuestas a una entidad, para que el Ejecutivo lo hubiera hecho bien al principio, es a través de controles realizados por terceros. De aquí surge el concepto de la división de poder, para impedir que los funcionarios sean juez y partes. Se supone que los funcionarios se contrapesen y frenen mutuamente, pero el tema es obviamente más complejo, más profundo y abarca dos elementos de los que no se habla mucho. Uno, pues bueno, sí, la división adecuada del poder, algo que nos falta mejorar mucho en Panamá. El otro, y quizás el principal, es que para que la división del poder opere, se depende fundamentalmente del concepto de personas independientes, es decir, libres. Pero la independencia no es una decisión mental, es un estado fáctico. Un individuo depende y es dependiente de otra persona en aproximadamente la misma medida en que su bienestar está en manos de esa otra persona. Donde hay alguna división de poderes, como en Panamá, pero la persona encargada de frenar y contrapesar a la otra persona es a la vez dependiente de esta, en efecto carecerá de voluntad propia, ya que una persona dependiente no está en posición de frenar y contrapesar a su patrón. Por favor, en Panamá no existe verdadera separación de poderes, porque los empleados públicos no son independientes del mandatario, sean fiscales, inspectores, jueces, incluso los diputados. Magdiel, hablemos de cómo se crean funcionarios libres, independientes, para cuando ya no estemos en las calles contrapresionando, las cosas aún funcionen. Mira, yo recuerdo un evento muy particular en el gobierno anterior, en donde un periodista de CERTV le hace una pregunta al expresidente Varela y Varela le responde que ese periodista no puede hacer ese tipo de preguntas porque labora para ese medio estatal. Que aquí evidencia un poco lo que tú estás mencionando, de que no existe esa real independencia en donde tú ves otros países, por ejemplo, Alemania o incluso Francia, con cadenas como France 24 o Deutsche Welle, en donde desde la parte mediática se ve algo más de objetividad, que no es todo una loa al gobierno de turno, sino que se demandan y se hacen críticas responsables y objetivas de la situación, independientemente de que se traten de canales estatales. No obstante, ¿cómo se logra la independencia primero en los órganos de los estados? Cuando en el caso actual, particular panameño, en donde la asamblea es evidentemente oficialista, con la mayoría del Partido Revolucionario Democrático, trabajando casi al unísono con el Ejecutivo. Es interesante que, como tú aludiste al principio, hay cosas que de vez en cuando se ven, la presión se ve cuando lo dicen, pero la mayoría de las veces estas presiones son transparentes. Tú nada más ves una persona actuando de manera incorrecta y dices, debe ser la persona, pero puede ser presiones atrás que no están a la vista, no siempre están a la vista. Las principales herramientas utilizadas para afectar el bienestar de un funcionario y robarle su libertad son tres: el empleo, los recursos y el clientelismo. Ahora, sobre las oportunidades de empleo, sin duda, el bienestar de la familia depende del trabajo, del sostén. ¿Cómo se obtiene el puesto público y cómo se conserva repercute de forma evidente sobre la independencia? Y hay tres sistemas para nombrar a quienes se supone deben hacer contrapeso. Uno malo, otro bueno, otro mejor. Uno es los sistemas de selección directa, que le dan a la entidad que debe ser vigilada la responsabilidad de nombrar y hasta despedir a los que se supone que le deben hacer contrapeso. En Panamá, el mandatario, como ya dije antes, pone y quita a los inspectores, a los fiscales, pone a los jueces, digo, directa o indirectamente a casi todos, y no hay independencia. Otro, mejor, son los sistemas de selección separada, que le dan a terceros la responsabilidad de nombrar a los que se supone deben hacer contrapeso. Por ejemplo, muy usado en los Estados Unidos, son las elecciones para elegir a procurador, a fiscales, a jefes de policía, al contralor y a muchos más.
Otro ejemplo muy empleado de nuevo en los estados de los Estados Unidos es comisiones ex oficio, donde, digamos, los presidentes de distintas organizaciones civiles, por su posición civil, son miembros de una comisión que a la vez nombra a la junta directiva de una agencia. Así hacen, por ejemplo, en los estados con los sistemas de contratación por mérito, porque aquí en Panamá el presidente es el que corre el sistema de contratación por mérito, o el ministro obviamente pone a todos sus familiares, tiene que ser algo separado, así es como lo hacen allá. Finalmente, los sistemas de selección mixta, que esto combinan múltiples sistemas de selección directa o separada con la intención de crear resultados superiores a la suma de sus partes. Digamos, Ahora, una junta que, te pregunto, que crea ternas y con estas hace el nombramiento. pero Sí. en ese caso, digamos, el papel de la Contraloría para el tema de las contrataciones, ¿cómo quedaría? Bueno, digamos en Texas, el contralor es elegido directamente. Y no solamente eso, pero las personas que trabajan bajo el contralor no es que los pone al dedo. Le dan una terna con 3 nombres de una organización completamente separada del gobierno y él tiene que entonces de ahí escoger a los que están trabajando. Y los diferentes funcionarios de jerarquía abajo de él contratan a su propia gente de ternas. Al final, él llega como la cabeza, pero nadie abajo de él le debe su puesto. Así que hacen su trabajo como debe ser. Él nada más dirige la orquesta, pero la orquesta está haciendo lo que ellos saben que tiene que hacer. Y si se vuelve loco, uno, no es que los de abajo, bueno, me van a votar si no hago lo que me dijo este. No, o sea, yo hago mi estudio como va y me gané el puesto por mi mérito. Así es como funciona bien la cosa en Texas o en Colorado o en Florida o incluso en la parte del gobierno federal. Pero el siguiente elemento, porque está bien que la agencia sean independientes por supuestos, pero todavía está la parte del control de los recursos. ¿Por qué son importantes? Porque son necesarios para cumplir las funciones más básicas, incluso para prender las luces adentro de un edificio donde trabajan. Un funcionario carece de total independencia si sus fondos y activos son controlados por la entidad que se supone freno y contrapeso. Piensa en las partidas circuitales, que tú hablabas de cómo esto controlan a los diputados. Son de la misma partida en Panamá, pero con todo eso controlan a todos porque les deben sus propios dineros para después hacer proselitismo o clientelismo al Ejecutivo. Y el Ejecutivo reparte dependiendo de cómo te comportas, si lo favoreces o no. Y la otra sería, por ejemplo, los jueces. Tú ves jueces que tienen choferes, mientras otros no tienen insumos básicos. ¿Tú por qué crees que a uno le dan choferes y a otros no le dan nada? En este ámbito, un funcionario es totalmente independiente solo si puede recaudar y controlar sus propios fondos y activos. Y después, bueno, el elemento final es el suministro de clientelismo. Abarca temas como la entrega de puestos a familiares, la asignación de contratos, permisos, becas, fallos, por supuesto. El acceso a todos estos es condicionado. Se concede a cambio de una renta, ya sea la lealtad partidista, contribuciones de campaña o, muy a menudo en Panamá, uso del cargo en beneficio de la red clientelista. Se puede decir que un funcionario carece de independencia sí. Para participar debe pagarle renta a la entidad que se supone freno y contrapeso. Para combatir el clientelismo, que es quizás una de las herramientas más, bueno, las 3 son súper importantes, pero es una de las más obvias que la gente no entiende, crees que le están haciendo favores. No, le están quitando su libertad. Para poder combatirlo hay que eliminar la fuente de la creación de favores. Uno principal siendo eso de dar puestos a dedo adentro del gobierno. Y cuando no es posible, es proveer mecanismos de cumplimiento independiente. En otras palabras, esto es necesario establecer frenos y contrapesos mediante la división de poder dentro de los órganos. Magdiel, estos son los 3 elementos que debemos estar hablando. Por supuesto, y este es un tema muy importante porque ya empiezan las campañas y empiezan ya a repartirse muchos candidatos los puestos de trabajo, porque es una de las promesas que se hace para tratar de conseguir, digamos, más adeptos
Y es el clientelismo, una de las cosas que más daño nos hace. Prueba de ello está que, según algunos reportes, Panamá es el segundo país en América Latina con mayor número porcentualmente de empleados públicos. Que esto no es menor. O sea, hay mucha gente trabajando y algunos pues en duda si efectivamente están efectuando las labores para las cuales debería estar trabajando dentro de la administración pública. Y el tema de los favores, ¿cómo se empieza, digamos, a, a remediar este daño que le estamos causando al país? Como tú dices, quitándole la libertad a aquel que entra a un ministerio, que entra a alguna planilla estatal por un favor, porque él sabe que donde no cumpla con aquel que lo introdujo, pues probablemente esa fuente de ingreso, y en algunos casos que son salarios bastante jugosos, se vea afectado. Y parte es el mérito, que sean dados los puestos por mérito. En los Estados Unidos, hasta el fin de los 1800, cuando el gobierno ya comenzó a agarrar más tamaño y fuerza, existía lo que le llamaban el spoil system. Spoil es cuando vas a la guerra y le puedes quitar todo lo que tienes al lugar donde conquistaste. El que agarraba el poder votaba a todos los empleados públicos y ponía a todos sus amigos en los Estados Unidos. Esto ocurría ya hasta los 1800. ¿Cómo lo solucionaron allá? Es exactamente la misma manera de cómo se va a solucionar el día que lo solucionemos en Panamá. Y no es elegir a un buen político, porque al final el político, cuando tiene este poder, lo va a usar, lo tiene que usar para agarrar adeptos. Y las personas saben el poder que tiene, así que se unen a los partidos, especialmente en Panamá uno lo ve. No porque las ideologías, aunque tienen un poquito de ideologías, pero lo que realmente tienen es el reparto del spoil system, que le dicen, de todo el clientelismo. ¿Cómo lo hicieron allá? De nuevo, que el presidente o el ministro no sea el que decide que yo voy a contratar por mérito, porque el mérito que va a contratar va a ser mérito de todos sus amigos o partidarios, y votará a los que no juegan el juego que él quiere, a los que no usen sus facultades para favorecer al sistema clientelista y darle permisos a sus amigos y toda esta maquinaria construida de arriba hacia abajo que le quita los derechos a las personas primero y después se los subasta de vuelta a cambio de su complacencia. O sea, tú me ayudas, pero yo te ayudo. ¿Cómo se rompe eso? ¿Cómo lo rompieron allá? Que los políticos no te puedan dar nada, que tú mismo te lo tengas que ganar por tu mérito. Y así lo hicieron ellos. Hay que tomar conciencia de eso. Y nosotros como panameños, así como nos fuimos a las calles a luchar contra la minera, un día luchar contra esto. Ese va a ser el día que vamos a cambiarlo y vamos a poder ya comenzar el camino hacia realmente tener justicia adentro del gobierno y por lo tanto en nuestra sociedad. Claro, Miguel, me pongo a pensar un poco que inmediatamente hay un cambio de gobierno, que por lo menos en los últimos años no ha repetido ningún partido gobierno. La zozobra y la incertidumbre se empieza a pasear por los pasillos de todas las entidades estatales, para aquellos que no tienen una permanencia, porque muchos están convencidos de que sus puestos ya están otorgados para el gobierno entrante y pues toda esa maquinaria que pertenece a ese partido. Algo que inmediatamente elimina lo que tú mencionabas de la meritocracia, de tener un puesto no solamente con la capacidad necesaria para ejecutarlo, sino también por los méritos ganados y con base en la experiencia. Magdiel, tú siempre a menudo tomas el tema de cómo cuando entra un gobierno nuevo deshace todo lo que hizo el anterior. Todos los diferentes programas se olvidan de ellos y es como comenzar de cero. En parte es porque comienzan a cambiar a todos. Uno tiene que hacer estos sistemas para que haya continuidad en las ideas, en el expertise, en los proyectos que tienen, no solamente las personas, los empleados públicos, pero incluso en los Estados Unidos, como tocamos hace tiempo, en las mismas agencias. Muchas son corridas por
juntas que son nombradas, digamos, 6 personas y cada ciertos años nombran a 2 nuevos para que un presidente no pueda poner a todos de un tiro. Es 2, cada 2 años y medio sería en Panamá, 2 años y medio, 2 más, 2 años y medio después, y estamos en el siguiente en término y son 2 más que pone el nuevo presidente, y así va cambiando poco a poco, pero se mantiene la velocidad. No es que freno y de nuevo comienzas. En Panamá, el Producto Bruto por persona es 1/5 de lo que es en las economías de primer mundo. En parte es por el desorden que tenemos. Esto desorden, estamos luchando la minería, pero Dios, cuando tú piensas que yo como arquitecto podría estar ganando 4 o 5 veces más al final del año si la cosa funcionara bien, es una buena razón para ir a las calles. Es que la Constitución en Panamá decreta, si tú lo lees, decreta que los ciertos funcionarios son independientes, como si se tratara de magia, de un dado divino, pero lo que es un producto de la situación en la que se coloca la persona. Es algo que se suministra o se niega deliberadamente. En Panamá, la Constitución niega la independencia deliberadamente. Acá somos expertos en pedir políticas públicas o de Estado y que se cumplan las mismas, y tenemos algunas que no se han cumplido precisamente porque, como tú mencionabas, no existe la continuidad en los puestos, porque se entregan como premio al que gana la contienda electoral. Pareciera que el premio mayor es la planilla estatal y cómo se repartirá ese nuevo partido o esos nuevos gobernantes el dinero del Estado. Algo que pudiera cambiar si se evalúa esto que tú mencionas, Miguel, y gracias por traerlo a colación, de cómo estamos eligiendo a los funcionarios públicos en el país. Y a los empleados abajo de ellos, exactamente. Es algo que es fundamental tener en mente. En los Estados Unidos, así como en Europa del Oeste, no es que son mejores allá, es que tuvieron los mismos problemas que tenemos nosotros hoy en Panamá. Lo solucionaron, no haciendo que sus ciudadanos fueran algo especial del día a la mañana, es creando estas herramientas que debemos ver cómo funcionan allá para nosotros entonces agarrar los mejores ejemplos y traerlas a Panamá. Y como vemos, están diseñadas para el ser humano. En los Estados Unidos, todos los estados son tan diferentes unos a los otros en su parte social, en cómo son las personas en cada estado y funciona en cada uno. De Miami, que son puros latinos, a Texas, a Alaska, a Hawái, que son totalmente sociedades diferentes. Funciona porque están diseñadas para el humano como es, y lo es en todos lados. Bueno, Miguel, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias. Importante también mirarlo desde esta perspectiva. Probablemente la situación que se ha generado producto de todo este debate constitucional hubiese sido distinto si se evaluaran también parte del problema raíz que tiene que ver mucho con la forma en la que se administra el Estado. Así que hasta el próximo miércoles y así todo se dispone para lo mismo. Muchas gracias, Magdiel. Y si alguien quiere conocer más del tema, mi libro, Estructuras para crear justicia. Por supuesto que sí. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Aquí estaremos el próximo miércoles. Hasta una próxima ocasión. Así es. Muchas gracias, Magdiel. Así es. Oiga, nos vamos y continuamos en la parte económica, porque está la parte jurídica que ya declara inconstitucional al contrato ley entre el Estado y Minera Panamá. No obstante, esta declaración de inconstitucionalidad entre el Estado panameño y la filial de First Quantum ha generado inquietudes significativas. Según JP Morgan, que es una agencia importante económica, ha señalado que Panamá enfrentaría un impacto negativo en sus perspectivas de crecimiento a mediano plazo y en su situación fiscal. Ante la anulación unánime del contrato, se plantea la incertidumbre sobre una posible renegociación entre ambas partes. Un enfoque de informes recientes indica que podrían buscar un diálogo en los próximos meses para evitar un arbitraje internacional. Y precisamente de eso queremos hablar con el abogado Víctor Baker, quien nos acompaña, ya está con nosotros. Abogado, gracias por acompañarnos y aceptar nuevamente nuestra invitación. ¿Cómo está, estimado? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ahora con la inquietud que seguramente muchas personas
tienen en este momento, luego de esa euforia vivida ayer 28 de noviembre, cuando celebrábamos no solamente los 202 años de independencia de España, sino que también gran parte de la población panameña celebraba en las calles su emoción al conocer la decisión de la Corte por unanimidad. Ya, el contrato se declara inconstitucional. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa ahora? Y hablamos de que el presidente dijo que empezaría un proceso de cierre. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, en primer lugar, bueno, la Corte parece que hizo su trabajo en el tiempo más expedito posible. Fueron 4 días de análisis que tuvo la Corte en sesión permanente. Yo soy de los profesionales del derecho que considera que aun cuando no estemos totalmente de acuerdo con las decisiones de las autoridades, tenemos que respetarlas, tenemos que acatar los fallos judiciales, porque vivir en democracia significa también saber que tenemos que conceder nuestras pretensiones o nuestros paradigmas individuales, porque vivimos en un país ordenado constitucionalmente. Entonces eso es lo primero, ¿no? Que tenemos que ser respetuosos de las decisiones de las autoridades, acatarlas y trabajar juntos para buscar la forma de resolver los problemas que se nos van a venir en futuro, porque obviamente no todo es color de rosa, todo tiene unas consecuencias. Y en este caso quiero hablar de dos consecuencias, de dos tipos. Primero, la consecuencia ambiental, pero en términos jurídicos, porque no soy ambientalista, y la consecuencia jurídica respecto de los posibles arbitrajes internacionales que se van a encaminar en contra de Panamá. Respecto al plan de cierre, estimados, tenemos que tener claro que el contrato establecía que el plan de cierre tenía que primero pasar por dos presupuestos. Primer presupuesto, el Ministerio de Ambiente tenía que elaborar unas guías de plan de cierre de minas. Y a través de, y cuando el Ministerio de Ambiente elaborase esas guías, entonces la empresa, una vez recibiese esas guías de plan de cierre, tenía 10 meses para presentar su plan de cierre al Ministerio de Ambiente, para que el Ministerio de Ambiente entonces aprobara ese plan de cierre. La pregunta es, ¿el Ministerio de Ambiente elaboró esas guías de plan de cierre? No las elaboró. Por consiguiente, no nace a la vida jurídica la obligación de la empresa de hacer un plan de cierre de minas. Y como el contrato es declarado inconstitucional, pero tenemos que hacer una aclaración importante. Queda en firme cuando pasen los 3 días de ejecutoría. Eso puede ser probablemente la otra semana o la semana de más arriba, que ese fallo ya está en firme, que ya tenga efectos. Pero en suma, como el Ministerio de Ambiente no elaboró el plan de cierre de minas y la empresa tenía 10 meses según el contrato para elaborar el plan de cierre, y como esa obligación no nació en la vida jurídica porque ya el contrato es inconstitucional, la empresa, jurídicamente hablando, mis estimados, no tiene obligación de hacer un plan de cierre de minas. Eso le corresponde, jurídicamente hablando, al gobierno nacional o al Estado, mejor dicho. La pregunta es, ¿el Estado tiene las competencias financieras y técnicas para poder hacer el cierre de las minas? Yo realmente lo dudo. Habría que hacer una contratación pública, contratar a la misma empresa probablemente o a otras empresas para que ejecuten el plan de cierre de minas. Entonces, esas son una de las consecuencias ambientales importantes que se van a venir en el futuro. Y no hablar de la minería ilegal, que ya existe, que incluso ya existe minería ilegal en Cerro Petaquilla, incluso con la empresa operando. Ahora imagínense la minería ilegal que va a venir en esa zona cuando la empresa se vaya del Cerro Petaquilla. Entonces hay que ver todas esas aristas porque esto no es se cierra la mina y todo vuelve a la normalidad o digamos las cosas mejoran. O sea, todo tiene unas consecuencias y como país tenemos que saber lo que viene a futuro y trabajar respecto de eso. Importante ese punto, licenciado Baker. Le pregunto porque la minera, contrario a la postura que algunos hubiesen esperado, inmediatamente se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de arremeter y amenazar con un arbitraje, manifestó su intención de dialogar y llegar a acuerdos prudentes con el país en cuanto al tema de la operación. Le pregunto, luego de la ley 407 de moratoria indefinida minera, ¿esto es posible que haya un diálogo o que se renegocie un contrato? No es posible. ¿Qué pasaría, no es ¿qué pasaría entonces en este caso? La ley de moratoria trancó todos los espacios
jurídicos para que se pudiese entregar a futuro la misma concesión o otras concesiones de explotación de minerales no metálicos. Con este fallo de inconstitucionalidad significa que hay una ley especial que prima sobre el Código de Recursos Minerales, y esta ley especial es la Ley 407. Entonces, eso quiere decir que esta Ley 407 tendrá vigencia de manera con prevalencia o con mayor prelación respecto al Código de Recursos Minerales, que sí permite la extracción de los minerales y su explotación. Como existe esta moratoria indefinida, no hay forma jurídica, desde mi punto de vista, no, es mi opinión, puede estar equivocado, pero de que se le entregue una concesión a la empresa Minera Panamá S.A. para explotar esos yacimientos que están en Cerro Petaquilla. Entonces, lo que sigue jurídicamente es un plan de cierre que tendrá que elaborarlo el gobierno, tendrá que implementarlo el gobierno, tendrá que financiarlo el propio gobierno, y la empresa no podrá hacerlo. Entonces, ¿qué sucede aquí? La empresa va a argumentar que hay una expropiación indirecta, atendiendo al hecho de que invirtieron 11 billones de dólares ya, que obviamente no es poquito dinero, digamos, un tercio del presupuesto anual del Estado panameño, y ante eso ir a un tribunal de arbitraje de inversiones y argumentar de que hay una expropiación indirecta y demandar al Estado panameño. O sea, que en otras palabras, el proceso que sigue sería esperar sí o sí un proceso arbitral. Ahora, con respecto al tema de la operación, hace unos días, conversando sobre este tema, usted comentaba que la operación podría seguir bajo el amparo del Código Minero. ¿Esto cómo queda con el fallo de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, como existe la ley 407, ya esa alternativa no existe. Entonces, la única forma en que eso suceda, de que la operación quede bajo el Código de Recursos Minerales, es que se demande la ley 407 por inconstitucional, la Corte encuentre los vicios de inconstitucionalidad respecto a la ley 407 que establece la ley de moratoria indefinida, esa ley salga del espacio jurídico panameño, el Código de Recursos Minerales sea la ley entonces especial con prelación que regule todo lo referente a las concesiones de minerales, y en ese sentido se permitirá entonces bajo el Código de Recursos Minerales que la empresa pueda seguir operando. Bueno, que eso también habría que ver qué va a suceder, qué recursos tiene Minera Panamá, podría también, digamos, presentar a través de sus abogados algún recurso para evaluar la inconstitucionalidad de la ley 407, eso por un lado, y por lo otro, ¿qué pasa? Porque hablamos del cierre de minas. ¿Qué pasa ahora con Minera Panamá? ¿Empiezan a cesar las operaciones inmediatamente? ¿Hay que esperar algún tiempo? ¿Cómo es ese proceso desde el punto de vista jurídico? Cuando el fallo quede ejecutoriado, que probablemente sea la otra semana o la semana de más arriba, digamos entre la primera y segunda semana de diciembre, desde ese momento la mina ya no podrá operar. ¿Por qué? Porque la ley que le permitía operar, que era la ley 406, ya no tendría vigencia en el espacio jurídico panameño. Entonces, todas las actividades de su operación, de extracción, de explotación, de transporte, de transformación, de procesamiento, etcétera, ya no tendrán un arropo normativo o un arropo jurídico. Entonces, tendrán que cesarlo, y como existe la ley 407, que anula la vigencia del Código de Recursos Minerales de manera temporal, entonces tendría que haber sí o sí un plan de cierre desde mi punto de vista. Eso implica que la empresa va a tener que cesar a sus casi 8.000 empleados directos, tendrá que romper sus contratos con sus 2.000 proveedores, y sus 2.000 proveedores van a tener que romper con sus trabajadores, que son más o menos unos 34.000 trabajadores, y va a venir una crisis económica social, sobre todo en las zonas de Penonomé, en las zonas de Colón Norte, que son la mayoría de la población empleada por la empresa, y el gobierno va a tener que tomar medidas sociales para poder mitigar esos efectos. A ver, entonces, en otras palabras, una vez este fallo entre en vigor, inmediatamente tenemos más de 35.000, aproximadamente 40.000 personas sin trabajo. Eso es lo que va a pasar.
Claro, igual eso hace un proceso, ¿no? Porque obviamente cuando una empresa cierra, no es como de un día para otro. Y Claro. sobre todo estas empresas que tienen estas operaciones y estas estructuras tan robustas, evidentemente será, me imagino, un plan de liquidación, un plan de cese de las relaciones obreros patronales que pueda durar de 1 a 3 meses, pero sí, incluso como entendería que ya los empresarios están trabajando para ese plan de cese de relaciones laborales. Por supuesto, Entonces, pero no se me puede imagino que, operar. bueno, Pero no se puede operar ya una vez no o se sea, puede operar. o sea que lo único Si hay que... operaciones internas, serán operaciones dirigidas al cese de las operaciones. Al cese, Serán trabajos, claro. exacto, serán trabajos encaminados ya sea a desinstalar, a desmontar, evidentemente simplemente a cerrar sus operaciones internas, ¿no? En tal caso. Acá me hacen una pregunta, abogado, que también me parece muy interesante. ¿Qué pasa si la empresa en algún momento, la filial panameña, Minera Panamá, no First Quantum, sino la empresa minera panameña, se declara en quiebra? Bueno, si la empresa, primero que la quiebra ya no existe, Ok, existe lo que se llama una ley de insolvencia, que es distinto. La quiebra dejó de existir con una ley que entró en vigor en el 2016. Y se creó una ley de insolvencia que buscaba la recuperación de las empresas y la estabilidad de las relaciones laborales. Entonces, lo que la empresa tendría que invocar es una insolvencia comercial. ¿Qué es una insolvencia comercial? Es decirle a un tribunal competente, señores, las deudas que tengo son muchos mayores a mis créditos, entonces llámese entonces a los acreedores para que ellos se pongan de acuerdo y vean la forma en cómo se organizan para que cobren sus deudas, o podemos llegar a un acuerdo con el resto de mis acreedores. Si no existe un acuerdo entre Minera y sus acreedores, entonces se declara la insolvencia formal y las empresas tendrían que obtener los recursos de Minera Panamá S.A. de acuerdo a su orden de prelación que le permite el Código Civil en el artículo 1664 de dicha normativa. o sea que Eso también... significa Ajá, entonces que, sí, dígame, no, sí, le escucho. eh, eso significa en términos sencillos de que las empresas van a tener que, de acuerdo a su prelación o al crédito que tengan, quedarse con los bienes muebles, con los activos en general, con la infraestructura, con el dinero líquido de la empresa. Pero ese proceso de insolvencia podría ser posible, pero lo desconocemos todos porque no conocemos las finanzas de Minera Panamá S.A. Por supuesto, pero sigue siendo parte de una posibilidad que agravaría la situación Claramente, que ya es compleja, ¿no? Ahora, entrando en materia en los últimos claramente. 7 minutos que nos quedan, abogado, lo que es muy probable que suceda luego del cese de operaciones y de que se inicie todo este proceso para desvincular a todos los trabajadores, es muy probable que venga el periodo arbitral en donde la empresa pues demande. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Y se ha dicho muchísimo, ¿no? Sobre todo las oportunidades que tiene Panamá de ganar ya de salida, tomando en cuenta lo que usted mencionaba al principio, de que nos toca tomar a nosotros como Estado el papel del cierre en el ámbito ambiental. Ya es un dinero que tenemos que emplear en lugar de que la minera lo costeara, le toca al Estado. O sea, ya es un dinero que sale en nuestras arcas. Claramente. Pero en caso tal de que nos vayamos a arbitraje, ¿qué podría pedir Panamá y qué posibilidades tenemos como Estado? Bueno, en un arbitraje de inversión, lo que se solicita sí o sí son reclamaciones de tipos económicas. No se pueden solicitar pretensiones que impliquen obligaciones de tipo de ejecución o de actos ambientales. Simplemente son reclamaciones económicas. Panamá podría demandar a Minera Panamá S.A. por una reclamación económica, daños y perjuicios. Yo realmente lo dudo, porque tendría que probar cuáles son los daños y perjuicios en tal caso. Minera Panamá es quien tiene una mejor posición para reclamar un arbitraje de inversión, máxime cuando ya Panamá en los arbitrajes de inversión, hablo de Panamá, no del canal de Panamá, máxime cuando Panamá en los arbitrajes de inversión no le ha ido muy bien. Existe un caso muy parecido al que sucedió hoy en día, en donde un tribunal superior del órgano judicial condenó a Bridgestone, que es una multinacional de llantas, en el 2002 por un arbitraje de inversión, y se argumentó en ese arbitraje de inversión por parte de los árbitros de que Panamá incumplió su obligación de proteger
las inversiones de las marcas de esa empresa en Panamá, producto de un fallo judicial. Entonces, Minera Panamá va a argumentar que probablemente, producto de un fallo judicial, unilateralmente rompiste el contrato y eso es una expropiación indirecta a la luz de los convenios de atracción y protección de inversiones extranjeras y pedirá entonces dos cosas. Una compensación económica por los 11 billones de dólares, que eso quiere decir que me regreses mi inversión y que obviamente eso está plenamente probado, la inversión ya está hecha. Y dos, un lucro cesante por motivo de los ingresos que dejaría de percibir debido al cese de la concesión. Yo soy del criterio personal, como abogado, que estamos muy mal parados frente a ese arbitraje y en tal caso lo mejor para el país será llegar a un buen acuerdo con la empresa, que se fijen los términos de indemnización, que la empresa, que Panamá tenga entonces de acuerdo con ese acuerdo un margen de maniobra financiera para pagar lo propio, en lugar de una condena internacional que no solo será algo que no podamos controlar, sino también que implica una afectación al grado de inversión, a la imagen de Panamá en el exterior y que también trae consecuencias económicas indirectas. A ver si entiendo. En otras palabras, sería sentarse a negociar, como dice la empresa, no para el tema de operar, sino cómo va a ser la salida. Exactamente. Eso es lo más sano para todos. Ahora, en medio, digamos, del escenario nuevamente de un arbitraje, la minera ha manifestado a través de redes sociales, en comunicados, que ellos están dispuestos a dialogar. ¿Esto tendría un peso también, esas declaraciones que están haciendo en este ámbito, en el caso de un arbitraje? O sea, mostrar la postura que ha tenido la empresa, digamos, de un diálogo frente, digamos, a exigencias un poco más severas por parte de muchos grupos sociales organizados. Eh, la verdad que esto es bastante irrelevante dentro de un arbitraje, Ok, ¿no? La perfecto. verdad, de respecto de eso, pero lo importante de un arbitraje, en este arbitraje van a haber tres cosas importantes, te las voy a resumir. Número uno, si la empresa tenía licencia social para ejercer su actividad o no. Es decir, si tenía la aprobación de la ciudadanía para tener la concesión de extracción. Lo segundo que se va a dirimir ahí es si realmente había una concesión legítima o no. Es decir, si las autoridades, a través de los permisos correspondientes legales, al momento en que entraban la concesión, se cumplieron con todos los requisitos. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo más importante, el tema de la inversión de la buena fe. Si la empresa invirtió los 11 billones de dólares a sabiendas de que había o no una posibilidad inminente de que se le quitara la concesión producto de una sentencia o no. Y ese es el trabajo jurídico Claro. y mucho más, evidentemente, que harán los expertos en su momento. Pero eso, digamos, es como un abrebocas que yo podría como explicar aquí muy superficialmente. Por supuesto que sí, porque es muy complejo. ¿Qué podría pedir Panamá si estamos hablando Exacto. en términos económicos? ¿Qué le podría pedir en un arbitraje internacional a los tribunales en caso de lo que usted decía de resarcimiento o daños y perjuicios? En mi opinión, no tiene nada que pedir. En mi opinión, no tiene nada que pedir porque eh, la Minera Panamá S.A., desde el 2019, que iniciaron los procesos de extracción, pagó al Estado panameño impuestos, pagó las regalías que tenía que pagar, etcétera. O sea, no hay un incumplimiento por parte de Minera Panamá. Lo que muchos abogados están aludiendo, que Panamá podría demandar por daños ambientales. Eso no es tan fácil, porque para que tú argumentes que hay un daño ambiental, tienes que probar de que la actividad se ejerció fuera de los límites de qué cosa, del estudio de impacto ambiental, porque recordemos que el estudio de impacto ambiental es una herramienta que establece los límites y prevé los riesgos del ejercicio de una actividad que involucra la afectación ambiental. Claro, Es decir, es un permiso para poder ejercer una actividad que afecte al ambiente, pero con límites. Entonces, Panamá tendría que probar que efectivamente la actividad se ejerció fuera de esos límites, que fue exorbitante, que incumplió el impacto ambiental y de esa forma pedir un resarcimiento en tal caso. Pero eso es bastante complejo y habría que hacer, digamos, el ejercicio. bueno, bastante complejo el escenario ahora. Lo que sigue en medio de toda esta discusión minera es ver qué va a pasar y si nos vamos a arbitraje, cómo queda Panamá parado
y entenderlo pues también desde el marco jurídico. Muchísimas gracias, abogado Baker, por acompañarnos nuevamente y hacernos esta docencia tan amablemente sobre este tema que parece va por lo largo. Cómo no, no se preocupe, a la orden cualquier cosa y un gusto siempre estar con ustedes acá. Claro que sí, era el abogado Víctor Baker hablando un poco sobre lo que va a pasar ahora. Hay mucha incertidumbre, por supuesto, hay mucha algarabía y mucha alegría por la decisión de la Corte. No obstante, ahora el escenario empieza a tomar otros matices. Nos vamos a un cambio comercial. A la vuelta ya estará con nosotros el arquitecto Miguel Herros. Vamos a hablar un poco acerca también de la independencia en el tema muy puntual de los poderes del Estado. Eso lo vamos a ver en la segunda vuelta. Usted no se vaya, que esto es Menú Ejecutivo. Van con...